En ti, si estás oyendo esta palabra, esta transmisión, Dios mueve todas las situaciones. Quizás abriste tu celular. No sé cómo estamos nosotros creciendo en la fe, estamos nosotros más. Cuando conocemos a Cristo y venimos al Señor, el mundo de forma normal. Hay una inquietud, hay un chico para ti que no te deja estar. Entonces llega el momento, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy hijas ya salió de casa. Y obviamente impuesta a tener a tus hijos en cómo lo pondré preocupante a la vez. Se hizo una injusticia que todos miramos. Tiene uno que buscar esa reverencia de juventud y ahora aún de adulto, uno no puede confiarse, simplemente Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido una vez más hasta las instalaciones de Centro Libre Cristiano, de donde transmitimos en vivo y en directo este devocional en este hermoso día martes, un día un poco caluroso para los que no viven aquí. Aquí hay calor, aquí hablamos de calor, de humedad, el clima a veces es un poco fuerte, un poco tremendo, pero a pesar de todo estamos teniendo un hermoso día y agradecidos con Dios porque tenemos un día más de vida. Pastor Nehemías, muy buenos días. Así es, Pastor Omar, pues aquí agradecido con Dios por una oportunidad más, por un día más que nos permite despertar y disfrutar y poder nuevamente ir a la palabra en nuestro pan diario, nuestros devocionales que tenemos ya por costumbre los días martes. Así que bueno, le damos la bienvenida, no olvide compartir. Son devocionales, reflexiones de la palabra de Dios que, bueno, nos bendicen a todos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, Omar. Así es, y una de las cosas de la que el hombre vive es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de di la palabra. Es el tema de nuestro devocional el día de hoy, di la palabra. Así que sí, queda perfecto con lo que acaba de decir el pastor. Sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Y el día de hoy vamos a estar escudriñando esta palabra. Y estoy seguro que usted lo va a disfrutar mucho allá en su casa. Así que quédese con nosotros durante los próximos minutos, que va a estar muy, muy interesante. Sí, vamos a estar orando también por las peticiones. Le pedimos que escriba, nos envíe sus peticiones, ¿verdad? Ahí de casa tal vez necesitas oración, necesitas respaldo en oración, o tal vez necesitas que te acompañemos, ¿verdad? En una situación en la cual estás pasando de dolor. Bien, con nuestras oraciones lo podemos hacer. Tal vez tienes algún familiar, algún conocido que está pasando a una enfermedad, algún tipo de problemática. Bien, pues para eso es la oración, para hablar con Dios y para fortalecernos los unos a los otros y presentarnos delante de Dios. Y pedir por su favor, pedir por su gracia, por su misericordia también. Así que esta mañana nos acompaña nuestra hermana Ana Carranza, que va a estar orando en la sección, el segmento que tenemos de oración al otro lado del estudio. Así que le pido que nos envíe sus peticiones y vamos a estar orando juntamente mientras primero compartimos un poco lo que es la reflexión de la palabra de Dios. Y bien decías, de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque hay palabras que no nos gustan. Hay palabras que nos incomodan, que nos duelen, que nos confrontan. No todas nos gustan. Además nos gusta la parte donde dice te amaré, te bendeciré, te cuidaré, te guardaré, te prosperaré. Esas nos encantan. Te ungiré, te usaré. Sí. ¿Verdad? Pero no nos gusta el deja esto, deja aquello, deja la mentira, deja la arrogancia, deja la envidia, deja el celo, apártate de esto, apártate de aquello. Entonces, pero es de toda palabra que sale. Esa parte no la brincamos. Qué bien empezar así. Y bueno, pero es una palabra dinámica, es una palabra viva. De hecho, eso es la palabra dinámica. Cuando hablamos de una palabra dinámica quiere decir viva, que se mueve, está en movimiento, y así es la palabra de Dios. Así que vamos a entrar en ese tema tan maravilloso acerca de di la palabra. Palabras pronunciadas por un centurión romano, un hombre que estaba a cargo de soldados allí en Jerusalén, y sobre todas las cosas en los asentamientos que había en ese entonces allí para poder mantener bajo un dominio al pueblo de Israel, al pueblo judío, desde obviamente Roma, seguir instrucciones desde allá. Y este hombre es el que dice esa palabra que hasta el día de hoy la recordamos y oramos nosotros también conforme a ello, Omar. Así es, y la cosa es ¿por qué este hombre que tenía autoridad pudo haberle dicho a Jesús también
ven, puede haberse sentido más allá, pero no, él reconoció que estaba ante el Hijo de Dios y que le podía hacer una petición simplemente a él. Entonces él también entendió que el Señor Jesús era un hombre de autoridad. Sí. No estaba bajo su autoridad, así que le dice, solo di la palabra. Así como yo tengo gente bajo mi mando, tú también puedes hacerlo y puede suceder el milagro. Decir la palabra es algo muy, muy interesante, pastor, porque en nuestra boca está el poder. Sí, para atar, desatar, el poder de un milagro está en nuestros labios, para bendecir y para maldecir, de la vida y de la muerte. Entonces, en nuestra palabra está lo que podemos decir para otra persona. Sí. Y en este caso le estaba pidiendo la bendición, la sanidad de alguien. Y este hombre reconocía quién era Jesús, la autoridad, pero también reconocía el poder de Jesús, y el poder que había simplemente en lo que él dijera. Sí. En su voz, en su... la palabra. Tal vez era ya tal la fama de Jesús, que ya sabían que con el toque de su manto, con el dicho de su voz. Con el dicho de su voz, solamente al mencionar la palabra, otras traducciones dice solamente habla la palabra, solamente di una palabra. Entonces, diferentes traducciones nos dan una diferente perspectiva y tal vez un mejor entendimiento a nosotros para poder ver el escenario en cómo ocurrió eso, porque estas palabras salen de un hombre que obviamente está en el área militar y saben lo que es seguir instrucciones y lo que es estar bajo autoridad, ¿verdad? Cosas las cuales nosotros como cristianos o el pueblo de Dios también estamos bajo autoridad, la autoridad de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, y también obviamente autoridades locales, autoridades gubernamentales y todo lo demás. Así que es interesante que a través de este hombre sale esa palabra, solamente menciona la palabra, solamente di la palabra, solamente, habla la palabra, dicen las diferentes traducciones. Y él sabía que solamente con pronunciar Jesús una palabra, las cosas sucedían. O sea, es admirable. Pero el relato es hermoso, Omar, porque el relato nos lleva a poder ver que este hombre tenía un siervo enfermo, y este hombre simplemente envía a traer a Jesús a su casa. Ahora, una de las cosas a resaltar aquí es que envió a unos ancianos, y los ancianos le dan testimonio a Jesús de ese hombre. O sea, qué importante es entonces mantener un testimonio para que alguien se presente delante de Jesús y decirle, ese hombre es digno, ese hombre, aparte de ser generoso, ser dadivoso, ser un hombre que teme a Dios de alguna manera, no siendo del pueblo judío, pero nos ha edificado también una sinagoga y tiene buen testimonio. En otra lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Porque tiene que ir implícito, tiene buen testimonio ese hombre. Entonces, qué interesante que unos ancianos van y se meten, abogan por un hombre que no es de su nación, pero tiene un testimonio delante de ellos de rectitud, de integridad, de fe. Y conforme a ese testimonio ellos van con Jesús a pedirle un milagro, y cuando ellos le hablan eso a Jesús, le piden eso a Jesús, Jesús dice, vamos para donde está este hombre. Entonces, qué importante es esta área, porque muchas veces oímos mencionar, no, es que no me importa a mí lo que piense la gente, me importa lo que piense Dios. ¿No? ¿Verdad? Son frases clásicas del caché cristiano, del palabrerío cristiano, o las frases que usa el cristiano. Y sin embargo, no, porque lo que es aprobado por Dios, también los hombres lo aprueban porque ven a Dios en el hombre. Entonces es muy interesante esta palabra. Entonces ahí se da el encuentro de Jesús con estos ancianos, quienes llevan un testimonio de un hombre que ha hecho bien a la nación de Israel, y Jesús está dispuesto a encaminarse a su casa, y de hecho se enfila el Señor hacia su casa. Qué importante y qué hermoso es que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, unos por otros, el Señor se agile hacia su casa, camine hacia su casa, voltee y diga, vamos hacia la casa de esa persona por la cual vamos a orar ahorita en unos momentos más, ¿verdad? Es interesante todo esto. Pero bueno, vamos a ver y vamos a pedir participación de ustedes, quienes están al otro lado de esta cámara,
para que pueda participar con nosotros y también poder comentar acerca de esta escritura en el libro de Lucas capítulo 7. Se encuentra esta historia maravillosa, este relato que hasta el día de hoy a nosotros nos sigue y nos admira, y oramos con esas mismas palabras. Simplemente decimos en nuestra oración: Señor, envía la palabra, di la palabra y seré sano. Así es, y una palabra que va a transformar, cambiar, sanar o hacer el cometido por el cual el Señor la envía. Eva Gómez nos dice: muy buenos días y bendecido día, pastores y toda la familia en Cristo. Un saludo para Eva, que también se conecta cada mañana con nosotros. Mili Rodríguez, buenos días y bendiciones. Un saludo para Mili y su esposo Carlos. Un saludo para ellos en esta hermosa mañana. Liliana Anaya nos dice: buen día, pastores, gracias por su tiempo y su palabra, que Dios los siga bendiciendo. Claro que sí, seguimos compartiendo la palabra de Dios y escudriñando las escrituras. Si usted pudo ver el domingo nuestro servicio online, usted pudo haber disfrutado de este hermoso mensaje, pero aquí en este devocional lo vamos a desgajar un poco más, a tomarlo a detalle, y estoy seguro que usted lo va a disfrutar. Ayúdenos para que lleguemos a más personas, compártalo, mándeselos ya sea por vía Messenger o bien compártalo en su profile, donde puede llegar a más personas y ser de bendición a muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y hablamos de decir la palabra. Di la palabra es el tema de nuestro devocional, pero a veces vienen las personas, pastor, y como este hombre mandó a unos ancianos, que yo me imagino que esos ancianos también eran hombres justos, rectos entre su pueblo, también de debido respeto, y ellos tal vez tenían o conocían a Jesús o la manera de llegar a Jesús, para que les hubiera dicho: vayan ustedes que lo conocen. Como algunas personas se acercan con nosotros o con cualquier persona y dicen: pídele a Dios por mí, porque a ti sí te oye. Usted está más cerca del Señor. Usted está más cerca del Señor. Entonces, ¿qué testimonio debían tener también estos ancianos para poder haber llegado con Jesús y poder haberse acercado y decirle: mira, te venimos a hablar de fulano que tiene esta necesidad? Ellos también debieron haber tenido esa personalidad, esa cercanía para poder llegar a la misma presencia del Maestro. Sí, tenía que tener confianza, y la confianza de ellos radicaba en el testimonio y en la vida del centurión. De otra manera uno no se puede acercar a Dios con confianza. En este caso, porque estamos examinando Lucas 7, para usted que nos sigue. Entonces ellos, ¿por qué razón? Porque un anciano es de respeto y genera respeto, más en la época de Jesús. La escritura nos dice: te pondrás de pie delante de las canas, es decir, delante de un anciano. Cuando llegue, cuando se acerque, tú no le saludes sentado, tú te paras y reverencias. Es una forma de reverenciar a una persona ya adulta, una persona ya que lleva años en la vida y experiencia. Y por eso eran importantes los ancianos en ese entonces, pero los ancianos iban con toda confianza, porque sabían y conocían la vida, la estadía del centurión allí. Tenía que haber, en cierta forma, rectitud, transparencia y muchas otras cosas, cualidades que este hombre debió de tener para ellos poder ir e interceder por él ante Jesús. Ahora es interesante que Jesús nunca repitió un milagro, Omar. Siempre hizo milagros. Va y sana al paralítico de Betesda, simplemente por su necesidad, ya muchos años ahí postrado. Aquel hombre camino a Jericó le sana la vista a Bartimeo, y aquella madre que lloraba a su único hijo, a quien ya llevaban a enterrar, le resucita al hijo. Y podemos estar nombrando milagro tras milagro de Jesús. O sea, Jesús no necesita a veces situaciones como la que estamos mencionando ahorita. Simplemente Jesús veía la necesidad y él hacía los milagros, traía el beneficio y la bendición a la gente. En la imposibilidad humana de obtener una sanidad, de una ceguera, una sordera, una cojera o un parálisis o lo que sea. Recordemos el paralítico, en Marcos capítulo 2, que descuelgan del techo. Jesús simplemente lo sana también. Ahí no hay mucho trámite, no hay nada, no hay pedidos, no hay condiciones a que la persona pues tenía que andar siguiendo a Jesús ahí un tiempo para poderlo sanar, o tenía que congregarse en una sinagoga primero para poderlo sanar. No, simplemente la situación ameritaba una acción de Jesús. Sin embargo,
para nosotros los que tenemos tiempo, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. En otras palabras, entre más conozcamos nosotros la palabra de Dios, mientras más conozcamos de Dios, entonces se nos pide más para poder obtener cosas de parte de Dios, para poder obtener milagros. ¿Qué se nos pide? Fe. Eso es lo que nos pide, fe y confianza. Lo que sucede es que estamos llenos de información y sabemos mucha Biblia, sabemos muchos conceptos, sabemos muchas historias bíblicas, sabemos muchas cosas, pero carecemos de la fe. Y Jesús quiere ver fe, porque Jesús no solamente nos va a demandar, o Dios en este caso no nos va a demandar solamente conocimiento, sino fe por aquello que pedimos. Por eso aquí en esta historia es un poco diferente, porque no es el hecho de que Jesús envió el centurión envió unos ancianos y le dijeron que este hombre construyó una sinagoga, les levantó un lugar de estudio de la palabra, de discipulado, de lectura de la ley, profetas, salmos. No solamente eso, sino que este hombre después envió a unos amigos. Cuando Jesús ya iba a su casa y a través de esos amigos le dicen a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces no fue ni una cosa ni otra, ni que no entrara bajo su techo, ni que él no es digno de estar ante Jesús, sino el hecho es de que aquel hombre conocía que Jesús era un hombre de autoridad, sujeto a autoridad, y que siempre estaba haciendo obras por medio de su palabra. A ti te digo, levántate, Lázaro. ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Que recupere la vista. Así se ha hecho, conforme a tu fe te se ha hecho. Entonces Jesús hacía milagros de una diversidad tremenda, pero este milagro es diferente, porque aquí este milagro viene y encaja en obediencia a principios que están establecidos, y es el principio de autoridad. Por eso nos llama la atención este milagro en exclusiva, por así decirlo. Nos llama la atención porque es un poco, digamos, diferente. Podemos decir, bueno, le construyó una sinagoga. Es suficiente, no necesitas ir para allá. Jesús lo hubiera sanado con ese hecho de que dio limosnas, ¿verdad? O una ofrenda, o usó de sus ahorros, de sus finanzas para edificar una sinagoga, y con eso era suficiente para sanar. Sin embargo, no lo hizo. Jesús caminó hacia su casa. Y viene lo otro entonces. El hombre le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora tampoco soy digno de ir a ti. Pero hay algo que yo necesito que tú tienes, que es tu palabra. Así que todos nosotros tenemos esa necesidad, Omar. Todas las personas que nos pueden estar mirando, y familiares, amigos, conocidos, todos tenemos esa necesidad de la palabra de Dios y de seguir los principios de Dios. Hay personas a quienes Dios simplemente les regala el milagro. Sí, reciben el milagro de parte de Dios y ni se lo esperaban. Simplemente pidieron, no era la vida que habían llevado, el tiempo de estarse congregando, simplemente creyeron. Y nos dice Osvaldo Bizar, nos dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Y esa es una de las cosas que tenía este hombre. Primero, sabía quién era Jesús y sabía qué podía hacer Jesús, por eso envía a los ancianos. Entonces, para que le dijeran que tenía el enfermo. Después, cuando Jesús viene camino a su casa, como que él no se esperaba que Jesús iba a venir, pero él tenía fe que Jesús lo podía hacer. Pero cuando ve que Jesús viene, él se siente indigno y manda a los amigos y les dice: díganle que no, que a mi casa no soy digno de que entre a mi casa, pero que lo diga. O sea, con que él lo diga. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Creyendo. Tenía esa fe necesaria para que ocurriera el milagro. Tal vez tú estás ahorita en el hospital, estás en tu cama, y tú también necesitas declarar: Señor, di la palabra para que yo sea sano, aquí donde estoy. No necesito que venga un gran apóstol, un gran profeta, un hombre que hace milagros en estadios, cuando tú puedes decir la palabra y el milagro puede suceder aquí donde estoy, en mi cama, en mi casa, en mi sala. Puedes orar por tu familiar que se encuentra en México. Hemos estado orando por personas que han estado enfermas, que han enfrentado dificultades, y Dios ha hecho el milagro. Hay algo que podemos compartir con la gente que nos sigue, que a las ocasiones que hemos estado orando, también hemos recibido testimonios de la gente que ha recibido respuesta a esa necesidad que ha traído delante de Dios. Nosotros lo que hemos hecho es unirnos
a su oración, unirnos a su petición y juntos clamar a Dios por ello. Nos saluda a nuestro hermano Ernesto Parra, nos dice bendiciones. Saludos. Muy buenos días, Ernesto, y gracias a Dios que Sí. Ernesto también ya se encuentra mucho mejor de Sí, salud. sí. Damos gracias a Dios por su vida. Charlie Rodríguez, amén, Dios los bendiga. Saludos de parte de Carlos Rodríguez. Aquí está Carlos Rodríguez saludándonos también. Y Qué Carla bien, Escamilla saludos. nos dice saludos en esta mañana de martes. Gracias porque están conectados, siga compartiendo la transmisión. Les recuerdo que en unos minutos estaremos orando por las necesidades. Si usted tiene Sí. una necesidad, alguna petición y quiere compartirla con nosotros, póngala aquí en la zona de comentarios Envíala. para poder estar orando en unos minutos más por sus necesidades. Y continuamos con esta parte, pastor. Jesús no entró a la casa. No entró ¿Qué a la pasó casa. después? No entró a la casa Jesús, se sintió indigno el hombre. Es como si nosotros lo invitáramos hoy en día a nuestras casas. Podríamos decir casas desordenadas, desastres, pecados, envidias, celos, pecados ocultos. Hay tantas cosas en las casas que preferimos mejor que Él envíe su palabra en lugar de que nos visite a nuestra Sí. casa. ¿Sí? Entonces, esos son los principios, porque ya hablamos y hay historiadores quienes dicen que había ciertas costumbres, ¿no?, ocultas dentro de los altos rangos militares romanos, que les gustaba tener ciertos tipos de amantes del mismo sexo. O sea, la historia nos enseña muchas cosas, o puede ser cierta, puede no ser cierta, no sabemos. Costumbres de aquellas épocas. Costumbres de Ajá. aquellas épocas, había costumbres de aquellas épocas. Ahora para nosotros, pero nosotros tenemos que aplicar la palabra a nuestros días, A nuestro tiempo. ¿verdad? Hacerla actual a nosotros, nuestras vidas. Entonces, si Jesús pudiera visitar nuestras casas, encontraría casas en desorden en muchas áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, no nos sentiríamos dignos de que Él entrara a nuestra casa, ni tampoco dignos nosotros de presentarnos ante Él, porque ante Él todas las cosas están desnudas. Entonces preferimos mejor que alguien ore por nosotros, que alguien interceda por nosotros, y que el Señor mejor envíe su palabra sin venir Él, porque si Él viene va a ser testigo de cómo está mi propia vida y mi propia casa. Entonces son principios para nosotros poderlos aplicar, muy interesantes, para poder entender un poco el pasaje y poder obtener nosotros, digamos, la ricura de todo esto, porque al final es la fe. Dios habla fe, y es la fe la que Dios honra de sus hijos, de su pueblo. Si usted tiene fe, el Señor simplemente envía su palabra. Ahora, ¿cuál palabra? Ya está escrita, bien lo mencionaste. No tienes que andar detrás de un predicador, de fulano, mangano, sultano. No, la palabra ya está escrita. Cuando Jesús responde a Satanás, ¿verdad? Vete de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, le dijo Mateo 4, ¿verdad? Porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces es interesante que Jesús estaba respondiendo y usando lo que ya escribió Moisés, los escritos de Moisés, los estaba utilizando Jesús. Entonces, ¿qué palabra? Obviamente somos bendecidos a través de hombres y mujeres de Dios en los ministerios, ¿verdad? Pero la palabra ahí está en su Biblia. Si Dios ya lo dijo, Dios ya lo dijo. Él dijo y lo hizo y lo va a hacer. Así que esa es la palabra que sale de boca de Dios diariamente. Cuando usted abre su palabra, la Biblia, usted la hojea, o en tu teléfono o en tu iPad, ahí el Espíritu Santo te está hablando la palabra de Dios y tú estás comiendo la palabra de Dios, el pan de vida. No solamente de pan vivirá el hombre. Tenemos que alimentar el cuerpo físico para poder vivir diariamente, y así el cuerpo espiritual, el alma, nuestro espíritu tiene que ser alimentada por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que yo le invito, lea la Biblia. Dios hace milagros, Él puede hacer un milagro en tu vida. Es más, Él quiere hacer un milagro en tu vida, solamente necesitas creer. Ten fe, nada más, y Él envía su palabra. Si tú abres la Biblia ahí donde estás, si tú simplemente ojeas o vas en la Biblia ahí en tu teléfono, de pronto el Espíritu Santo va a capturar tu mente y tu atención en cierta escritura, y ahí el Espíritu Santo te va a hablar. Eso es lo que necesitabas, y Dios va a hacer el milagro en el área en la cual tú necesites. Dios te va a respaldar, Dios te va a responder. Y Dios no falla a su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dice Yasmin Barrios, amén, la palabra ya está escrita.
Dios no es hombre para mentir. Aquí está, nos agrega esta parte Yasmín Barrios. Lupita Ramírez nos dice, así es, amén, bendiciones. Sonia Partida nos dice, buenos días a todos, bendiciones. Y Alberto Bolaño nos dice, amén, y que Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que está usted escuchando este devocional donde estamos escudriñando la palabra de Dios, donde nuestro tema es di la palabra. En muchas ocasiones, como decía el pastor, no queremos que el Señor venga, porque cómo va a encontrar nuestra casa desordenada. En este caso, este hombre no quería que llegara porque sabía lo que había dentro de su casa, la manera en la que vivía tal vez, y él no quería que el Señor viera la condición en la cual él estaba. Pero ahora nosotros, cuando le pedimos a Dios, a veces no queremos acercarnos a pedirle porque nos sentimos indignos, nos sentimos impuros, nos sentimos que no tenemos acceso al Padre. Entonces, por eso buscamos otra persona. Pídale usted por mí, para no venir yo y ponerme a cuentas con Dios. Me quiero zafar por un ladito. Mejor que le pida a él, que está más cerca de Dios, que pedirle yo y tener que ponerme a cuentas delante del Padre. Entonces, no, ponte a cuentas con Dios, pero también acércate confiadamente al trono de la gracia, acércate confiadamente a Dios y Él va a respaldarte, Él va a responderte, Él va a dar la palabra que tú estás necesitando. Si es una palabra de sanidad, una palabra de salvación, una palabra de autoridad que venga y transforme tu vida, Él lo va a hacer. La palabra está escrita, la palabra ya está dada, solo falta que sea accionada. Nada más. Es como cuando vamos a una casa. Vemos todo apagado. Ya tiene energía eléctrica. ¿Qué es lo único que falta? Prender el switch. Prende ahí el interruptor. Prende el interruptor y su casa va a estar iluminada. Enciende, activa la palabra de Dios en tu vida. Declárala para que sea de bendición para ti. El Señor va a dar la palabra que tú estás necesitando en este día. Recuerde que vamos a estar orando en unos minutos más por los pedidos de oración. Si desea escribirlo aquí en los comentarios. María García nos dice, Dios les bendiga, pastores. Armandina Cardona, amén, así es. Eva Gómez, amén y amén. Eva está disfrutando este mensaje esta mañana, este devocional. Sonia Partida, aquí escuchando desde mi trabajo, no me lo pierdo. Qué bueno, mire. Es la ventaja de las redes sociales. Ahora nos permiten, mientras está trabajando, limpiando, está en su casa, va en su carro, usted puede estar recibiendo la palabra de Dios ahí donde se encuentra. Y nuestra hermana Magda Recio, ya la extrañaba, hermana, siempre es de los primeros 3 comentarios, llegó tarde, no se crea. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Magda Recio, y nos dice muy buenos días y que Dios les bendiga. Continuamos con esta hermosa charla. Di la palabra, es nuestro tema del día de hoy en nuestro devocional. Sí, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice el apóstol. Entonces efectivamente. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué razón? Porque pedimos para nosotros mismos, nuestro beneficio, mi bendición, esto, aquello y lo otro, pero no pedimos para ser cambiados, para ser transformados, para que nuestra vida sea diferente. Queremos el milagro, pero no al dador del milagro. Quiero la palabra que venga acá, pero no quiero al dador de la palabra. Entonces quiero aquel que hace todas las cosas a mi favor y por mí, pero no realmente quiero su presencia que me transforme. No quiero que Él entre aquí a mi vida, a mi casa, me instruya, me enseñe, me cambie, me diga qué hacer, qué dejar. Quiero los beneficios. Entonces es interesante el poder nosotros un poco comentar al respecto de esto y cómo aplicarlo a nuestras vidas, porque al final Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que nos acerquemos, que estemos cerca de Él. Es importante. Mira, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los escogió para que estuvieran cerca de Él y enviarlos a predicar. Ahora la cuestión es de que muchas veces predicamos pero no estamos cerca de Jesús, o viceversa, muchas veces estamos cerca pero no predicamos. O sea, por lo regular siempre nos quedamos con una cosa y no hacemos la otra. Entonces esas deficiencias se encuentran en el pueblo cristiano. Entonces por eso pedimos mucho y no recibimos, porque pedimos solamente para nuestras cosas o beneficio personal en algún área, en alguna forma. Aquí tenemos a un hombre que está pidiendo por un siervo, por alguien más. Y eso llamó también la atención de Jesús, que podamos nosotros pedir por alguien más, por otras personas también, pero que tengamos fe en Él
y Él lo va a hacer, como aquellas personas que llevaron al paralítico y lo descolgaron de aquella casa, ¿no? Sí. Por la fe de ellos, por la fe de ellos, le dijo Jesús, por la fe de ellos, Jesús levantó a ese paralítico. Pastor, y la fe era algo que imperaba en la vida de este hombre, de este centurión. Fe es algo que necesitamos todos en nuestra vida cristiana. Regresando de este tiempo de oración, vamos a continuar con esta parte. Hablemos de la fe que encontró Jesús en ese centurión. Mientras tanto, vamos con nuestra hermana Ana Carranza, que va a estar orando por las peticiones en este día. Recuerde, vamos a continuar con este tema. Di la palabra aquí en nuestro devocional. En un momento continuamos. Bendiciones en esta mañana, qué bueno que te conectas. Aquí estamos, vamos a unirnos en oración, en clamor, en ruego ante la presencia de Dios. Hay mucha necesidad. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, por todas las familias que están pasando evacuación, Señor, que han tenido incendio, que los ha arrastrado, Señor, por las familias que han pasado en temblores, Señor, y que se han quedado sin su casa. Padre Santo, en esta hora te rogamos, Señor, que tú des fortaleza, Señor, y que la ayuda llegue para ellos, Señor, que les suplas de alguna manera, mi Dios. En esta hora, Señor, también te pedimos por mi sobrino José Carranza, Señor. Yo te ruego por él, Padre Santo, para que tú lo encuentres, Señor, o que él se acerque a ti, Padre, si de alguna manera, Señor, tú puedas entrar en su casa, Señor, y alumbrar su casa, Señor, que pueda conocer de tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos en esta hora, Señor. También te damos gracias y un agradecimiento muy grande, muy especial por la familia Parra, Señor, porque él ya se está recuperando en casa, Señor, y está bien. Te damos gracias, Señor, y bendecimos su vida, bendecimos su familia, Padre. En esta hora, Señor, también te pedimos por nosotros, Señor, que cada día tengamos hambre de ti, Señor, que cada día queramos estar más cerca de ti, Señor, que cada día, Señor, haya en nuestro corazón ese anhelo, Señor, de buscar de tu presencia, Señor, de humillarnos, de rogar por esta humanidad, de rogar por todas las familias de este valle, Señor, por todas las situaciones que está pasando, Señor, por todo lo que está sufriendo nuestra tierra, Señor, todo lo que está, Señor, pasando y sucediendo, Señor, que cada día, Señor, nos alineemos contigo, nuestro corazón, a buscar de ti, Señor, a estar más cerca de ti, mi Dios. Te lo rogamos en esta hora, en esta mañana, Señor, por este hermoso día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien, qué hermosa oración por tantas cosas que están sucediendo, Pastor Omar. Sí, ahorita nuestro tiempo, y que bueno, estamos rodeados de todas esas cosas, preocupaciones, malas noticias, nos incendios, salimos de una cuando ya llegó otra, huracanes, tifones, epidemias, bueno, violencia. Hay tantas cosas que están sucediendo, y la iglesia militante se encuentra en medio de todo esto, caminando, como aquel viejo coro, ¿verdad? En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, y solo se detiene para poder predicar, ¿verdad? Pero la iglesia es parte de todo esto, Omar. Así que bueno, ahorita vamos a estar orando nuevamente, así que si usted tiene alguna petición, escríbanosla. Queremos unirnos en oración para poder fortalecernos. Ese es el propósito. Podemos orar individualmente, que esa es una necesidad diaria, y eso es algo que Jesús nos enseñó para poder estar todos los días en comunión con el Padre. Y segundo, podemos orar nosotros como cuerpo, como iglesia, es decir, 2 o 3 ponernos de acuerdo acerca de algo, y eso nos fortalece los unos a los otros. El que yo te diga que estoy orando por ti, tú te sientes fortalecido. El que tú me digas que estás orando por mí, tú te sientes apoyado y fortalecido. Eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? En este segmento de oración, para fortalecerle a usted también, ¿verdad? Y que vea que, bueno, o sienta más que nada un respaldo de que estamos también orando y pidiendo a Dios por cada una de sus necesidades. Estamos uniéndonos a tu petición, estamos uniéndonos juntamente contigo y declarando la mano de Dios sobre sus vidas. Byron Peraza nos dice amén, amén, bendiciones, pastores. Byron también está disfrutando devocional esta mañana. Un saludo para él y su esposa Leti, un saludo para ellos. Saludos. Rorrita Márquez Rostro dice: hola, lindo día, gracias a Dios, yo levantada ya haciendo aseo. Ella había estado hasta Zacatecas, había estado enferma del COVID, y gracias a Dios ya se ha repuesto. Si ya anda haciendo qué hacer es porque ya se alivió. Ya está bien. Norma de León nos dice: buenos días, bendiciones. Buenos días. Mili Rodríguez, así es, Padre, hágase tu voluntad. Sonia Partida nos dice amén y amén. Así que gracias por seguir conectado, gracias por seguir compartiendo esta transmisión, y vamos a continuar hablando acerca de nuestro devocional. Di la palabra, decir la palabra. ¿Qué palabra
quieres que Dios diga para tu vida? ¿Qué le has estado pidiendo al Sí. Señor y que le quieres decir en este día? Señor, di la palabra. Yo sé que tú puedes hacer el milagro en la vida de mi hijo, di la palabra. Yo sé que tú puedes hacer el milagro de sanidad en la vida mía, en la vida de mi familiar, en la Sí. vida de cierta persona. Solamente di la palabra. Sí, sin lugar a dudas. Dios toma el nombre que tú le quieras dar. Dios le dijo a Moisés, bueno, Jehová es mi nombre. Yahweh tenía un guión. En otras palabras, las traducciones lo dicen de la siguiente manera: es de acuerdo a lo que tú necesites. Yo soy de acuerdo a lo que tú me necesites. Yo tomo la forma que tú necesites, que tú quieras, ¿verdad? En tu necesidad. Por eso, si necesitas, en este caso, sanidad del siervo, necesitaba ser sano. ¿Cuál es la palabra que este centurión quería de Jesús? Que fuera una palabra de sanidad. Si tú tienes algún problema, alguna situación legal, ¿verdad? O algo en migración sometido, tú necesitas a Jesús como abogado. Él es tu abogado, Él es tu bandera, Él es tu estandarte. Si estás pasando necesidad, bueno, Jehová se convierte en Jehová Rafa, Jehová el buen pastor, el que pastorea. Entonces, Dios toma la función, o ¿cómo le podré poner? La forma en la cual tú necesitas un milagro. Tú solamente lo llamas. Pero es interesante, para ir adelante en esto, Omar, a que este hombre solamente le dice: mira, ni puedes estar en mi casa porque las cosas no están muy bien, ni yo puedo ir a ti porque pues no soy digno de estar delante de ti. O sea, tú eres otra cosa, tú eres fuera de este mundo. Yo me siento indigno, sucio el estar delante de ti. Por eso envía ancianos y por eso te envía amigos. Pero solamente di la palabra y mi siervo sanará, y mi siervo va a ser sano. Solamente envíala y mi siervo sanará. Porque, dice, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Aquí está la razón de todo. Por ese porque, esa explicación que él da, esa es la razón por la cual Jesús fue impactado. Se impactó Jesús al escuchar esa declaración de este hombre. Esta es la razón por la cual ese hombre manda a los ancianos a traer a Jesús a su casa. Esta es la razón por la cual este hombre envía amigos para decirle: ¿sabes qué? Yo no soy digno de que tú eres fuera de este mundo. O sea, tú eres una divinidad, tú eres Dios, eres el Hijo de Dios. No puedo, mi casa no es digna de ti, ni yo soy digno de ti. Entonces, mejor solamente envía la palabra. Entonces, este hombre nos enseña muchas cosas que seguimos pensando y dialogando al respecto, vamos a obtener muchas enseñanzas de este hombre. Porque este hombre, esta es la razón por la cual él hace todo, porque dijo: si yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y tengo siervos bajo mis órdenes y digo a este ve y va, a este haz esto y lo hace, haz aquello y lo hace. Este hombre llamado Jesús es lo mismo. Él también está bajo autoridad con el Padre y el Espíritu Santo están de acuerdo, y lo que él ve hacer al Padre, él lo hace, y en fin. Entonces esto es algo magistral, algo tan interesante que me llama la atención, Omar, porque yo creo que eso fue lo que impactó a Jesús, y Jesús se queda admirado a tal grado de que voltea ante la gente Jesús y les dice: ni aún en Israel he hallado yo tanta fe. Ahora lo que acontece es extraordinario, porque ya Jesús no hay necesidad de seguir camino a casa de aquel hombre. No. Ahí se detuvo en el camino. Ahí se quedó. No sabemos en el kilómetro 2, kilómetro 3, cerca de su casa, pero ahí ya se veía ahí tras Lomita. Allá se veía tras la lomita con el grupo que venían, y ahí Jesús quedó impactado por esa palabra de ese hombre. Y entonces no nos dice la escritura, el evangelista Lucas no nos sigue diciendo lo que Jesús pronunció. Qué interesante, ¿no? Entonces, si Jesús simplemente hubiese pronunciado: bueno, que sea sano, lo tendríamos registrado aquí. Lo que registra aquí es la fe del hombre. Claro, después es la sanidad, el último es la sanidad del siervo, pero lo que queda aquí registrado fuerte es, y que sale y no se puede esconder, es la fe del centurión. Y Jesús mismo la hace patente al decir: ni aún en Israel. Él mismo reconoce el nivel de fe que este hombre tenía. Se puede decir que ya no hacía ni falta decir la palabra. Simplemente, pues sea como has pedido. No necesitaba decirle:
que sea sano y, Sí, y ya correcto. no, simplemente que se haga como pidió. Sí. Vámonos, agarren sus chivas, vámonos de regreso. Sí, es interesante Ya, porque... ya no ocupamos llegar. Sí, porque el verso 10 del capítulo 7 lo que nos dice es que ya los que fueron enviados, tanto ancianos como amigos del centurión, que fueron enviados, cuando regresaron para atrás ya para su casa, el siervo estaba sano. A la hora Ajá. que Jesús lo había dicho. Sí. Porque esa es la otra parte que registra Sí, también. sí. La hora. Sí, sí, qué interesante. ¿Sí? Entonces, ¿en qué hora le has pedido a veces a Dios? En esa madrugada le has pedido por una enfermedad, una necesidad, y al siguiente Sí. día te llaman y te dicen, ¿qué crees? Que anoche sucedió algo. Sí. Y tú dices, la hora que yo estaba Que yo clamando. estaba orando, ajá. La hora que yo estaba pidiendo. Sí, sí, sí. Y tal vez como madre tú has estado orando por tus hijos y has estado clamando por ellos y llegan y te dicen, ¿qué crees? Que anoche casi choco. Pues anoche cuando casi chocas yo estaba casi orando por ti. Sí, sí, sí. Que anoche casi esto, a esa hora yo estaba con las rodillas Sí. dobladas. ¿Por qué? Sí. Porque Dios está obrando a tu favor cuando tú estás clamando, cuando tú estás intercediendo. ¿Qué es lo que le has pedido a Dios? ¿Qué es lo que le has pedido que haga en tu vida? ¿En qué momento va a suceder? En el momento en el que el Señor solamente diga la palabra y que esa Sí. palabra tome acción en tu vida. Sí, es extraordinario el poder pensar y poder detallar aspectos de todo esto, ¿verdad? Cómo este hombre creyó simplemente y se hizo, y en ese momento, por eso la palabra no conoce distancias, ni fronteras, ni idiomas, ni nada, ¿no? La palabra es una palabra eterna, habita en la eternidad y se mete a nuestro mundo físico, ¿verdad? Pero la palabra se habla aquí y en el momento se escucha allá en China, ¿verdad? Es por eso Sucede. es por eso que dice el salmista, bueno, si tomare las alas del alba y me fuere hacia oriente, o si me fuera a tierras lejanas, o si me fuera a la luna, o a las estrellas, o en el cielo, donde quiera tú estás, de ahí me va a bajar tu mano, ahí me va a tomar tu mano. Entonces, ¿por qué la palabra eterna? La palabra está en todos lados al mismo momento, no se tarda. Entonces, es extraordinario. Este pasaje es muy hermoso y solamente di la palabra. Así que oramos juntamente contigo para que el Señor simplemente diga la palabra. Y yo te digo una vez más y te animo, lee la Biblia porque el Señor ya dijo la palabra, ¿sí? Hace un momento Omar lo compartió, ¿verdad? No tenemos, aunque es bueno y son hombres de Dios, pero no tenemos que andar dónde está el profeta, dónde está este. No. Sí los hay, por supuesto, está en la escritura y son de bendición para el pueblo y tienen que ser de bendición y así está establecido en la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios ya está escrita y es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces ya está escrita. ¿Qué necesitamos hacer? Leer la Biblia y listo. Y listo. Leer la Biblia y ahí te llega la palabra de Dios. Aquella palabra que capture tu pensamiento, que capture tu corazón, esa es la palabra que Dios tiene para tu día y para tu situación, de acuerdo a tu situación. Recuerda, Dios es de acuerdo a tu situación, lo que estés pasando. Sí, Y bueno. y dice la escritura, dice, el cielo y la tierra pasarán, Sí, pero pero mi palabra. no pasará. Sí. Sí, el cielo y la tierra pueden desaparecer, pero la palabra de Dios va a seguir vigente en tu vida. En ese momento de oscuridad, la palabra de Dios va a venir a traerte consuelo. Como dice el pastor, el nombre de Dios toma la forma que está necesitando, tu consolador, tu protector, tu guardador, tu sanador, tu todo, tu todo. Él es omnisciente, omnipresente, y Él es donde quiera que estás, Él puede hacerse visible y palpable a tu vida cuando estás en medio de esa necesidad. Ese momento en el que tú has dicho, es que me encuentro tan solo y de repente sientes una paz, una calma que te envuelve, que te viene y te consuela, pero ¿quién estaba aquí? No era nada más que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, confortándote en medio de esa soledad que tú estabas viviendo, que tú estabas pasando. Así que haz que la palabra de Dios sea activa y sea viva en ti. Vamos a tener un tiempo más de oración y regresamos para despedir este hermoso devocional que lo estamos disfrutando enormemente. Es delicioso estar hablando de la palabra de Dios, estar compartiendo, y creo que la gente que nos está siguiendo a través de sus teléfonos celulares, sus tabletas, sus iPads, también están disfrutando en este día este hermoso devocional. Mientras tanto, vamos con nuestra hermana Ana Carranza para tener un tiempo más de oración. Así es. Amén, así es un privilegio poder orar, es un privilegio poder levantarte en la mañana y saber que tienes vida y que tienes salud.
Tenemos que estar unidos como familias, unirnos en el dolor de los demás, orar por tanta necesidad que hay. Hay muchas familias en luto, hay muchas familias en enfermedad todavía, hay familias en violencia, hay familias que están sufriendo tantas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero sí podemos hacer algo, podemos orar, podemos pedir por ellos, podemos rogar a Dios para que venga su paz, venga su misericordia y alcance y haya salvación, que llegue la salvación a los hogares. En esta hora, Padre Santo, te pedimos por esas familias, Señor, que están pasando tanta necesidad, Señor, que no tienen trabajo, que están sufriendo, Señor. En esta hora te rogamos, Señor, que tú suplas un trabajo, Señor, que tú suplas sus necesidades, Padre. En esta hora también oramos, Señor, porque nos unamos a buscar más de ti, Señor, a leer tu palabra, Señor, que como decía nuestro pastor, que nazca en nuestro corazón escudriñar tu palabra, leer tu palabra para saber entender los grandes secretos y el propósito que tú tienes para nuestras vidas, oh Dios. Te pedimos en esta mañana y nos unimos como familia en los hogares, aquí donde quiera que estemos, Señor, a seguir rogando, a seguir clamando, a seguir buscando de tu misericordia, Señor, porque sabemos que esta ruina que ha traído, Señor, este virus, Señor, pero tú eres más poderoso que todo virus, Padre, y en esta hora sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Solamente quieres, Señor, que nos humillemos, que clamemos, que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado para ser escuchados, mi Dios. Gracias te damos por ese grande privilegio que tenemos de la sanidad, de la vida, Señor, que muchos ya lo han perdido, Señor, pero nosotros podemos estar aquí aún todavía, Señor, rogando, Señor, y clamando ante tu presencia, Señor, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso, Señor, y tú nos das la oportunidad de seguir adelante, Señor, para buscar más de ti, para leer tu palabra, para hacer lo que tú quieres que hagamos por tu reino, mi Dios, para seguir, Señor, levantando tu nombre en alto. Gracias te damos, Señor, por este grande privilegio. Gracias te doy por todas las familias de este valle. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así es de sencillo. Tenemos que volver a la palabra de Dios y tenemos que volver a creer la palabra de Dios, aquello que leemos, porque ya es la palabra de Dios escrita. Y Jesucristo no usó nada, Omar, más que la palabra ya escrita. Sí, él se fue a las escrituras. Sí, así que, bueno, ha sido un devocional bastante hermoso. Pues podríamos continuar. Hay mucho de dónde hablar, de qué sacar de este relato maravilloso de este hombre que simplemente reconoce un principio de autoridad, y a causa de ese principio es lo que admiró a Jesús. Así que gracias a todos ustedes quienes se han conectado, bueno, desde donde, Zacatecas, de donde más, de otros lugares, Tepic, Sinaloa, Washington, Nevada, no sé, donde quiera que nos mires. Gracias por conectarte con nosotros y pasar un hermoso tiempo con nosotros, y obviamente con la palabra de Dios. Sí, Osvaldo Bizar nos dice: disfruté mucho de la palabra de Dios, disfrutó mucho este devocional, qué bueno. Eva Gómez nos dice amén, y Daniel Segovia nos dice: siempre he creído que no se ocupa tanto para un milagro con tan solo su palabra. Ahí está, cuando no somos dignos de comer en la mesa, recuerdo que de migajas que caen sobreviven los perrillos, o un centurión. No se ocupa tanto de un sol, tan solo di la palabra. Y cuando entendemos que Él tiene banquete para nosotros, suceden los milagros. Así es. Qué hermoso que nos compartes esta parte, Daniel. Y efectivamente, Dios, la palabra de Dios ya está ahí lista para que nosotros la tomemos y la hagamos activa en nuestras vidas. Mili Rodríguez dice: gloria y honra a Dios. Gracias, pastores Omar y Ana, bendiciones. María García: gracias, pastores, por esta palabra, y Dios los siga usando grandemente. Bendiciones. Así que han estado conectados, han estado disfrutando de esta hermosa palabra, y podríamos seguir hablando. Está tan delicioso, y no hay nada más rico que saborearnos la escritura, la palabra de Dios, llenarnos de ese alimento que llena nuestra vida y nuestro corazón. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, y le agradecemos el favor de su atención ahí donde se encuentra. Esperamos que tenga usted un excelente día y se conecte durante nuestras próximas transmisiones. Recuerde, el próximo jueves a las 7 de la tarde tenemos conversaciones para mujeres como tú. El jueves 7 de la tarde, y los domingos nuestro servicio online a las 9 de la mañana. Y al terminar nuestro servicio, quédese conectado y levante a los niños, porque tenemos CLC Kids Connection, un tiempo para los niños donde a través de
animaciones, música, ellos te están teniendo un tiempo de aprendizaje también de la palabra de Dios. Muy bien, bueno, pues sin más, es una rica palabra este día y sigamos meditando en ella y el Espíritu Santo nos va a seguir revelando cosas y principios para poder bendecir a nuestras vidas. Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones.